La Corte Internacional de Justicia exigió este viernes que Israel tome medidas para evitar un genocidio en Gaza, aunque no llegó a ordenar un alto el fuego en la franja como pedía Sudáfrica. El máximo tribunal de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, decidió no desestimar los cargos de genocidio contra Israel, si bien se trata de una decisión preliminar y podrían pasar años hasta que el caso completo presentado por Sudáfrica sea considerado. La tesis apoyada por el gobierno de Meloni es la que la propaganda israelí lleva difundiendo desde hace tiempo. Cualquier manifestación que denuncie los crímenes de Israel debe ser considerada una expresión de antisemitismo. Y el gobierno de Meloni, por tanto, ha prohibido todas las manifestaciones en solidaridad con Palestina en Italia. Afirmar que todo es antisemitismo amordaza cualquier crítica a Israel. El objetivo consiste básicamente en silenciar a quienes denuncian la ocupación de Palestina, la limpieza étnica en curso en Gaza, la existencia de un régimen de apartheid y la violación sistemática y continuada del derecho internacional, el incumplimiento de 73 resoluciones de la ONU, la violencia de los colonos que siguen expulsando a la población palestina de sus hogares, ocupando aldeas en Cisjordania y amenazando, agrediendo a los palestinos. Si el teorema todo es antisemitismo sirve para impedir la libertad de expresión, las prohibiciones del gobierno de Meloni sirven para restringir la libertad de manifestación. Se pasa del ataque a las palabras a un ataque a los hechos. La cuestión es aún más grave porque se produce al mismo tiempo que la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas se ha pronunciado sobre la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel. El máximo órgano judicial de la ONU ha dictaminado que existe riesgo de genocidio en Gaza por la acción de Israel y, por consiguiente, ha ordenado a Israel que aplique medidas para evitar que ese peligro se materialice. La paradoja es que estos días nadie en Italia podrá imprimir esa sentencia y sacarla a la calle. Mediante la denegación de los permisos, manifestarse para denunciar el riesgo de genocidio en Gaza, es decir, recoger lo que la Corte Internacional de Justicia ha puesto por escrito, estará prohibido. Lo que equivale prácticamente a dar la razón al ministro de Seguridad Nacional de Israel, el tal Ben-Gvir, que tras armar a los colonos declaró el pasado 26 de enero que la Corte Internacional de Justicia de la ONU es antisemita y que no busca la justicia sino la persecución del pueblo judío. Bueno, esto lo escribía hoy desde Nápoles nuestro compañero Giuliano Granato en Diario Red. Hoy en La Base hablamos del genocidio que Israel está llevando a cabo y que ya reconoce el máximo tribunal de las Naciones Unidas. Y vamos a repasar también los últimos acontecimientos en un proceso imparable de internacionalización del conflicto. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base vamos a hablar de eso que ha dicho la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Que nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, vamos a ver todos los detalles de esta decisión de la Corte Internacional de Justicia y también cuáles han sido las reacciones dentro del Ejecutivo de Netanyahu. Manu Levín me ha dicho un pajarito pío, 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 que Vicky Dávila vuelve hoy al banquillo de los acusados. Lo tiene merecido Vicky Dávila. Bueno, vamos a ver cuál es la lectura que hacen mayoritariamente los medios de comunicación sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia y cuál está siendo la actitud de los medios y de los periodistas que, como Vicky Dávila, se han pasado meses replicando la propaganda de Israel sobre el genocidio. ¿Dónde nos llevas en tu avioneta hoy, comandante? Bueno, vamos a hablar de algo que coincidentalmente sucedió el mismo día que salió la orden de la Corte Internacional de Justicia, que es graves acusaciones hacia algunos trabajadores de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y, bueno, las reacciones en cadena que provocó todo esto. Hoy, además, vamos a contar en La Base con Olga Rodríguez, una de esas periodistas que hace algo enormemente peligroso en estos tiempos: periodismo. Arrancamos, Xavi. La Base de datos.
Informa Sara Serrano. Infórmanos. La Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, ha anunciado que se declara competente para investigar la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel sobre el genocidio perpetrado en Gaza. Además, ha ordenado a Israel tomar todas las medidas cautelares necesarias para prevenir actos genocidas, respetar el derecho internacional, combatir y perseguir la incitación pública al genocidio, garantizar la llegada de ayuda humanitaria y facilitar las inspecciones internacionales sobre el terreno. La solicitud sostiene que estos actos deben ser vistos en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos a lo largo de los años de apartheid, la ocupación del territorio palestino y el bloqueo de Gaza. En su decisión, la CIJ establece que el Estado de Israel tiene un plazo de un mes para demostrar que cumple plenamente con lo que la Corte le demanda. La jueza Joan Donoghue, presidenta del tribunal, ha hablado en su lectura de las conclusiones de tragedia humana y devastación y ha denunciado también la situación especialmente desoladora en la que están viviendo los niños y las niñas de la franja de Gaza. Se trata de una decisión histórica porque nunca hasta ahora Israel se había visto señalado por un organismo internacional como posible perpetrador de un genocidio. Bueno, ¿y qué puede pasar a partir de ahora, Sara? Bueno, a la Corte no le competía en este momento emitir ninguna sentencia sobre la acusación de genocidio, pero el simple hecho de que haya emitido un dictamen provisional declarándose competente para investigar ya tiene un enorme peso simbólico. Además, la Corte señala directamente a miembros del Ejecutivo de Netanyahu como posibles instigadores del genocidio y reproduce declaraciones de altos funcionarios, como el presidente, el primer ministro y el ministro de Defensa, en las que expresan presuntas intenciones genocidas. Otro punto importante es que la resolución de la Corte Internacional de Justicia invoca el artículo 3 de la Convención sobre Genocidio, que determina la complicidad con el Estado genocida como un posible acto punible. Esto es enormemente importante y significa que a partir de ahora cualquier país que apoye a Israel puede ser acusado de complicidad con el genocidio. Exactamente. Sin embargo, a partir de ahora el proceso que sigue a la resolución del tribunal puede dilatarse mucho en el tiempo y algunos juristas hablan de 1, 2 o hasta 3 años. Además, aunque según el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, las sentencias del CIJ son vinculantes para todos los Estados miembros, la Corte no dispone de herramientas propias para garantizar su cumplimiento. Es decir, que en la práctica solo la comunidad internacional, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, puede hacer valer esta sentencia. Bueno, sin embargo, dada la posición que ha mantenido en los últimos meses Estados Unidos, que recordemos que cuenta con capacidad de veto en el Consejo de Naciones Unidas, las posibilidades de que una iniciativa así prospere, parecen bastante limitadas. Recordemos que hace apenas unas semanas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que el caso presentado por Sudáfrica contra Israel no tenía sentido porque no había habido ningún genocidio intencional y porque el número real de muertes civiles en Gaza era 0. Esto lo decía con más de 26.000 personas palestinas asesinadas como consecuencia de las bombas israelíes, 10.000 desaparecidas bajo los escombros y al menos 1,8 millones de personas desplazadas forzosamente dentro del territorio. Y además los precedentes históricos de dictámenes similares tampoco son muy esperanzadores. En 2004, por ejemplo, Israel desatendió la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que calificaba de ilegal el muro que Israel estaba construyendo en Cisjordania. Una de las principales críticas que se ha hecho al dictamen de la Corte Internacional de Justicia es que desatiende la que era una de las principales demandas de Sudáfrica, el alto al fuego inmediato. Sí, el documento final de la Corte Internacional de Justicia no se pronuncia sobre el cese de las operaciones militares, algo que Sudáfrica demandaba como condición necesaria para evitar el genocidio en Gaza. La ministra de Exteriores sudafricana, Naledi Pandor, se preguntaba cómo es posible garantizar que no haya más muertes de civiles o que llegue ayuda humanitaria a Gaza sin un cese al fuego. Vamos a escucharla. I believe that in exercising the order, there would have to be a ceasefire. Without it, the order doesn't actually work. I would have wanted a ceasefire. They didn't specifically call for a ceasefire. They didn't. Are you disappointed that they didn't specify that in their provisions? I have no way that I'm going to say I'm disappointed. I hoped for it, but the fact of delivering humanitarian aid, the fact of taking measures that reduce the levels of harm against persons who have no role in what Israel is combating, for me requires a ceasefire.
Parece bastante de sentido común pensar que si no cesan los bombardeos indiscriminados sobre Gaza, será imposible hacer valer las medidas que exige la Corte Internacional de Justicia para evitar la perpetración de genocidio. ¿Cómo se explica que el Tribunal de la ONU no haya incluido en su resolución el cese de operaciones militares? Bueno, según explica el analista Jesús Núñez en el diario.es, el Consejo Internacional de Justicia habría evitado dar ese paso para no entrar a cuestionar el derecho a la legítima defensa de Israel, que es una de sus principales bazas argumentales a la hora de justificar su ofensiva en Gaza. Según Núñez, esto habría sido utilizado por Israel en su favor, haciendo responsable a la Corte de cualquier violencia ejercida por Hamás sobre su población y sobre su territorio. El debate jurídico entre el derecho a la defensa de Israel y el derecho a la resistencia del pueblo palestino esconde en última instancia un debate que es eminentemente político y sirve, como estamos viendo, para que numerosos organismos internacionales se parapeten detrás de esta discusión técnica. ¿Y cuál ha sido la reacción de Israel al dictamen de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, pues como era de esperar, Israel ha negado la mayor y Netanyahu ha tildado de falsa e indignante la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Además, el primer ministro israelí se ha aferrado a la bomba de oxígeno que le ha dejado el Tribunal de la ONU para defenderse, el derecho a la autodefensa. Como todo país, Israel tiene el derecho básico a la autodefensa. El Tribunal de la Haya rechazó con razón la escandalosa exigencia de privarnos de este derecho. Esto es lo que ha afirmado Netanyahu tras conocerse la resolución. Y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, uno de los miembros del Ejecutivo mencionados, por cierto, en la resolución de la Corte Internacional de Justicia por incitar y cometer genocidio en Gaza, ha rechazado el fallo del tribunal calificándolo de antisemita, lo decías antes, Pablo. El Estado de Israel no necesita sermones sobre moralidad para distinguir entre terroristas y la población civil en Gaza. La CIJ ha ido demasiado lejos al acceder a la solicitud antisemita de Sudáfrica de discutir la denuncia de genocidio en Gaza. Esto es lo que ha asegurado a través de la red social X. Además, ha dejado claro que las fuerzas de defensa de Israel seguirán operando en la franja. Bueno, y siguieron, así ha sido. Según medios locales, los bombardeos se han intensificado en los alrededores de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde las autoridades sanitarias palestinas acusan a las fuerzas de defensa de Israel de asediar los hospitales locales. La ocupación israelí asedia los hospitales de Khan Yunis, paralizándolos completamente mientras comete crímenes de genocidio e impide el movimiento de ambulancias, ha informado el organismo sanitario de la Franja de Gaza. Declaraciones de desacato, acusaciones de antisemitismo y bombardeos. Esta ha sido la respuesta de Israel a la resolución del Tribunal de la ONU. No parece que la violencia vaya a detenerse, al menos en el corto plazo. Gracias, compañera. Que tiene que haber un alto el fuego, dejen de matar a los niños y niñas palestinos, que dejen de asesinar a la gente y dejen de hacer un asedio inhumano de la Franja de Gaza y prohibir la entrada de ayuda humanitaria. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Los herederos de Mandela hacen historia en La Haya. Este era el titular de contexto ante la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio y era ya un titular que, a mi modo de ver, ya antes de conocerse la decisión del tribunal, captaba muy bien las principales conclusiones que cabe sacar de todo esto. Que lo sucedido en la Corte Internacional de Justicia constituye un golpe para Israel, la significación histórica de una decisión que al final efectivamente ha sido bastante favorable a los planteamientos de Sudáfrica y del propio hecho de que la demanda haya provenido de ese país, Sudáfrica, heredero de la lucha contra el apartheid y por tanto un faro que podría inspirar un proceso similar en Palestina frente al apartheid israelí. Llevamos ya algunos programas dando cuenta de cómo Israel ha ido perdiendo paulatinamente el relato sobre su genocidio en Gaza y aislándose internacionalmente. Creo que en ese sentido podemos decir que aquel titular de contexto ya recogía el que estaba siendo el discurso mediático dominante, con excepciones por supuesto, pero el dominante, el mayoritario, sobre el juicio a Israel que se iba a celebrar en La Haya, y echando hoy un vistazo a la prensa, a posteriori de la decisión del tribunal, podemos concluir que en general el relato mediático mayoritario es que la decisión de la Corte Internacional de Justicia es un espaldarazo a las posiciones de Sudáfrica y un duro golpe a Israel. Pues se lo siguen complicando las cosas a Netanyahu para convencer al mundo de que lo que hace Israel en Gaza es defenderse de animales humanos y luchar contra el terrorismo cumpliendo el derecho internacional humanitario, la verdad. Bueno, se ve que las miles y miles de imágenes y de vídeos que circulan por las redes sociales
y que muestran la verdad de lo que está haciendo Israel en Gaza, cosa que no era posible hace algunos años, y las movilizaciones que están teniendo lugar desde hace meses ya a lo largo y ancho del mundo han tenido un papel clave seguramente en el hecho de que el relato mediático general sobre el genocidio israelí en Gaza haya evolucionado enormemente desde octubre hasta hoy en contra de las posiciones de Israel, y la decisión de la Corte Internacional de Justicia ha sido la puntilla. Hay algunos análisis, eso sí, que tratan de salvarle los muebles a Israel, como este de la CNN, por ejemplo. ¿Por qué tanto Sudáfrica como Israel celebran el fallo en caso de genocidio de la Corte Internacional de Justicia? Este es el titular del medio estadounidense, que, como veis, se resiste a afirmar que las conclusiones del tribunal son un golpe al gobierno sionista, pero la mayor parte de los enfoques mediáticos sí concluyen algo que, por otra parte, es bastante evidente, y es que Israel sale perdiendo del tribunal. Un par de ejemplos de esto en medios poco sospechosos de ser pro-palestinos. El Confidencial, una sentencia que no para la guerra en Gaza, pero pone a Israel en graves aprietos. Y atención a la BBC, análisis de Jeremy Bowen, que es el editor internacional nada menos de este medio británico. Una derrota para Israel, nítido el titular, y dice Bowen: lo que ha dicho la jueza supone una victoria para los abogados de Sudáfrica y una derrota para los de Israel. No ordenó un alto el fuego porque, según el derecho internacional humanitario, dentro del marco legal y en las circunstancias adecuadas, la guerra es legal y los israelíes fueron atacados, pero indicó que la forma en que Israel conduce la guerra tiene que cambiar radicalmente. Israel ha dicho constantemente que su lucha respeta las leyes de la guerra, pero las observaciones de la jueza indican que el tribunal no está de acuerdo. Supongo, concluye, que los israelíes estarán indignados por la sentencia y los sudafricanos estarán muy contentos de que el tribunal acepte el caso que presentaron y que seguirá su curso. Bueno, ¿y cuáles están siendo los argumentos del relato pro-israelí sobre esta decisión que, en términos generales, se lee como una derrota para Netanyahu? Pues más allá de los flecos, digamos, de la espuma, los marcos mentales principales de ese relato siguen siendo los de siempre. 1. Sudáfrica es antisemita. Ya citaba antes Sara el tuit de Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel. Lo repetimos una vez más. El Estado de Israel no necesita que se le dé un sermón sobre moralidad para distinguir entre terroristas y la población civil de Gaza. La Corte Internacional de Justicia fue más allá de eso cuando accedió a la solicitud antisemita de Sudáfrica de discutir la denuncia de genocidio en Gaza. Solicitud antisemita de Sudáfrica, firmado Yoav Gallant, israelí de origen polaco, que está cometiendo un genocidio contra un pueblo semita como es el pueblo palestino. Efectivamente, pero siguen con el comodín del antisemitismo, que no es otra cosa que la instrumentalización y el secuestro de los símbolos históricos de la comunidad judía a la que nos representan para masacrar niños en Gaza. Bueno, y el segundo hit de la declinante propaganda sionista: Sudáfrica es terrorista. Atención a las palabras del portavoz israelí Mark Regev en la BBC. Acudieron a este juicio, a este proceso judicial como representante, como brazo legal de Hamás. Lo que es absurdo, lo que es obsceno, si no le importa que se lo diga, es la manipulación por parte de Sudáfrica de la Convención de Genocidio para servir a los intereses de Hamás. Los sudafricanos son los abogados de Hamás. Bueno, en fin, van a tener que renovar un poco el argumentario y sacar ya el de la temporada primavera-verano porque el relato se les ha vuelto ya completamente delirante. El brazo legal de Hamás, en fin. Si es que alguna vez no lo fue, ¿no? Pero eso es lo que están diciendo. Israel acusa a Sudáfrica de ser el brazo legal de Hamás tras escuchar la demanda por genocidio en Gaza. Este es, por ejemplo, el titular de ABC. La UNRWA es Hamás, los hospitales son Hamás, las ambulancias son Hamás, los periodistas son Hamás, las escuelas son Hamás, Sudáfrica es Hamás, las personas que tuitean cosas desfavorables sobre Israel son Hamás. Básicamente todos los que Israel y sus partidarios quieren muertos son Hamás. Esto tuiteó la periodista australiana Caitlin Johnston. Y la ONU es Hamás también, y por supuesto todos los seguidores de Canal Red son Hamás. Al final va a resultar que Hamás es la organización más grande del mundo. Total, todo el mundo es Hamás. Ahí compitiendo con la Iglesia Católica y con el Partido Comunista a ver cuál es la organización más grande del planeta, en fin. Delirantes ya los argumentos, entre comillas, del relato pro-israelí y, como decía antes, ya no son tantos los medios que le siguen el juego a esos argumentos y que los compran como si venían haciendo durante meses, ¿no? Los hay, por supuesto, pero cada vez menos. Algunos ejemplos. Pieza en Voz Media. Sudáfrica racista otra vez.
En lugar de centrarse en la transparencia de su propio partido, el Congreso Nacional Africano ha vuelto a recurrir a los chivos expiatorios más antiguos del mundo, los judíos. Bueno, Sudáfrica antisemita, ¿no? Ahí lo tenemos, el primer marco mental. Y el otro marco mental antes mencionado, el que dice Sudáfrica es terrorista, que relaciona a Sudáfrica con Hamás, en un medio un poco más grande. El Mundo. ¿Por qué Sudáfrica se ha erigido como el látigo de Israel en la esfera global? Y dice El Mundo, Sudáfrica forma parte junto a Brasil, Rusia, India y China del denominado grupo de los BRICS, a cuyo club se unieron a comienzos de este año Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Este club se ha erigido como un contrapeso de Occidente, en un tablero de ajedrez internacional convulso, volátil e inestable, marcado por las guerras en Ucrania y en Gaza. El sur global está enseñando los dientes y señalando al eje transatlántico que pilota Estados Unidos de la mano de Europa por dobles estándares a la hora de defender el derecho internacional de forma diferente en Ucrania y en Oriente Próximo. En este reequilibrio de fuerzas, dice El Mundo, Sudáfrica está intentando marcar perfil propio y proyección internacional, haciendo guiños a Moscú y recibiendo a líderes de Hamás en su país. Sudáfrica es un látigo de Occidente, enseña los dientes, es amiga de Putin y es de Hamás. Y de Lucifer también es amiga. Infobae es otro de los medios que siguen en modo propaganda sionista hacia adelante. La causa penal de Sudáfrica contra Israel es una gran farsa. Si alguna vez ha sido pertinente el término genocida, representa a Hamás y a su carta fundacional, que establece muy claramente la intención genocida del grupo respecto a Israel y los judíos. Esto decía Infobae antes del juicio y fijaos en lo que dice ahora después. No me lo digas, que Putin, Stalin, Kim Jong-un, ETA y el fantasma de Bin Laden han felicitado a Sudáfrica. Casi. Irán felicita a Sudáfrica por su éxito, entre comillas, pone Infobae en su titular, en la Corte Internacional de Justicia. Claro, ya estamos todos. Bueno, es lo mismo que decía la derecha mediática en España cuando Sánchez simplemente dijo que quizá a Israel se le estaba yendo la mano en Gaza. Exactamente, lo comentamos aquí. Los terroristas de Hamás felicitan a Sánchez por su postura clara y audaz ante la respuesta de Israel en Gaza. Esto decía, por ejemplo, Libertad Digital. Pero, como decía, la prueba de que Israel está perdiendo el relato, la prueba del algodón, de que cada vez menos medios de comunicación compran a pies juntillas sus marcos mentales principales, antisemitismo y terrorismo, es que algunos de los poderes mediáticos que replicaban críticamente y de forma calcada, ¿no?, esa propaganda, hoy están callados, y el que calla otorga. Por ejemplo, este último medio que citábamos, Libertad Digital. Libertad Digital lleva meses a tope con el relato pro-israelí, informó sobre el juicio que iba a celebrarse en La Haya, pero desde que se conoció la decisión del tribunal, resulta que Libertad Digital no ha publicado absolutamente nada al respecto, nada sobre la decisión del tribunal, salvo noticias laterales, digamos, como esta en la que intenta, de paso, criminalizar a la propia ONU. Crecen las certezas de la participación de empleados de la ONU en la masacre de Hamás contra Israel. La ONU es Hamás también, como veis. Pero si hay alguien cuyo silencio hoy es muy, muy elocuente, llegamos al punto que deseábamos, esta es Vicky Dávila, directora de la revista colombiana Semana. Vicky Dávila se pasó meses atacando al presidente Gustavo Petro, con los mismos argumentos de la propaganda sionista, básicamente, que Petro es antisemita y terrorista, y ahora resulta que no ha dicho ni una sola palabra sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia, y esto a pesar de que es una usuaria muy activa de las redes, es desde donde hace oposición al gobierno colombiano y está todo el día tuiteando, pero sobre esto resulta que el último tuit en el que Vicky Dávila mencionó a Sudáfrica fue uno de mayo de 2023 y lo hizo para criticar a la vicepresidenta Francia Márquez. Francia Márquez revela que Open Society, del multimillonario George Soros, brindó apoyo financiero y logístico en su visita a Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Ahora ya no se acuerda de Sudáfrica, vaya por Dios. Recordemos algunas de las cosas que Vicky Dávila le dijo a Petro por tener una posición similar a la de Sudáfrica ante el genocidio en Gaza. Presidente Gustavo Petro, ¿justifica usted la masacre de 1.400 personas en Israel por parte de los terroristas de Hamás y el secuestro de 240 inocentes más? ¿Justifica usted que Hamás haya asesinado a sangre fría a 2 colombianos en Israel? Escribió en Twitter. La irresponsabilidad del presidente para gobernar
condenar es de extrema gravedad para Colombia. Lo que está haciendo con Israel no es valiente, es peligroso y deplorable. Su proceder no es digno de un jefe de Estado y de lejos es el peor error que ha cometido en su gobierno. Tal vez Petro no se ha dado cuenta de que el único que quiere suspender relaciones con Israel es él y los más locos que lo rodean y que lo deben aplaudir después de cada barbaridad que hace o dice. Y a esta hora, Petro sigue sin condenar el ataque terrorista de Hamás contra Israel. Sus mensajes antisemitas y su infamia contra los judíos y las víctimas del Holocausto siguen intactos, haciendo inmenso daño. Este fue otro de los mensajes de Vicky Dávila en las redes sociales. Y cómo olvidar aquella portada de la revista Semana. ¿Recuerdan? Petro siendo manejado como una marioneta por Putin y por el líder de Irán. El titular era El títere. Gustavo Petro no condenó el ataque terrorista de Hamás contra Israel. Por el contrario, puso a Colombia al lado del eje del mal, con Rusia e Irán, y lanzó en redes una peligrosa campaña antisemita. Comparó a los israelíes con los nazis. Estados Unidos los reprendió. ¿Cómo olvidarla, verdad? La directora del medio de comunicación, por llamarle de alguna manera, que tuvo el atrevimiento de hacer esta portada, ahora no lo tiene para decir esta boca es mía tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia hablando de un posible genocidio en Gaza. Ni una palabra. Así que nosotros, para acabar, le vamos a regalar a Vicky Dávila la portada alternativa que podría haber sacado su revista Semana, tras quedar en evidencia que acusar a Petro de antisemita y terrorista, por decir lo mismo que ahora dice hasta un tribunal de la ONU, pues no era más que propaganda de un genocidio. A ver qué le parece, Vicky. Imagen: Vicky Dávila siendo manejada como una marioneta por Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. La títere: Vicky Dávila no informó de la decisión de la Corte Internacional de Justicia contra Israel. Por el contrario, puso a Semana al lado del genocidio con Israel y Estados Unidos y guardó silencio en redes en una peligrosa campaña antiperiodística. Comparó a los palestinos con terroristas. La ONU la reprendió. Esperamos de corazón que le guste, señora Dávila. Si a usted le quedara algo de decencia, hoy le pediría perdón al presidente de Colombia por todas las infamias que volcó sobre él, simplemente por tener la misma posición ante el genocidio en Gaza que la posición que tiene la ONU. La decisión de la Corte Internacional de Justicia no solo pone en evidencia a Israel, también ha puesto en evidencia al periodismo corrupto y a propagandistas como Vicky Dávila. Gracias, Manu. Podrían haber hecho pedido o ordenado más bien el alto al fuego al Estado de Israel, que pare la guerra ya, en vez de darle un mes de regalo para manipular. Buenas tardes, compañera. Adelante. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. El mismo día en el que el máximo tribunal de la ONU dictaminó que Israel debe impedir cualquier acto de genocidio en Gaza, casualmente un organismo fundamental para que la población palestina pueda sobrevivir se vio envuelto en un escándalo que lo pone al borde de desaparición. Luego de que se hiciera pública la orden de la Corte Internacional de Justicia, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, informó en su página web que las autoridades de Israel le habían proporcionado información sobre presuntos vínculos de varios de sus empleados con los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. La acusación viene a decir que 12 de los trabajadores del organismo humanitario de la ONU colaboraron de alguna manera con las brigadas Al-Qassam el día de su ataque contra civiles israelíes. Vista la gravedad de estas acusaciones, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ordenó que se abriera una investigación. La propia agencia anunció que rescindió contratos con los trabajadores que fueron señalados por Israel, pero se ve que no fue suficiente el esfuerzo porque antes de que se conocieran los resultados de esa investigación, Estados Unidos anunciaba que suspendía temporalmente la financiación de esa agencia. Y claro, si lo dice Washington, los aliados acatan. Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Finlandia, Australia, Japón y Suiza tardaron entre poco y muy poco en anunciar que dejarían de financiar la entidad. La UNRWA se financia casi en su totalidad mediante contribuciones voluntarias y los fondos de los países que han decidido dejar de apoyarla representan más del 60% de todo lo que recibía. Es decir, ahora está en riesgo su mera existencia.
está en riesgo su mera existencia porque las autoridades de Israel, que en alguna ocasión se refirieron a los palestinos como animales humanos y promovieron fake news sobre niños decapitados o niños horneados, acusan de vínculos con Hamás a 12 trabajadores de una agencia que cuenta con 30.000 empleados y que ha sido un dolor de cabeza para Israel desde hace años por su insistente empeño en no dejar que los palestinos se mueran de una vez por todas de hambre. Supongo que muchos de nuestros espectadores están al tanto, pero a los que no lo tienen claro les cuento. La Agencia para los Refugiados Palestinos se fundó en 1949 y desde entonces opera en Cisjordania, la Franja de Gaza, Jordania, Líbano y Siria. Como dijo Pablo, cuentan con 30.000 trabajadores y su labor consiste básicamente en ayudar a los refugiados palestinos registrados en la zona de su cobertura a tener un poquito más de dignidad en la vida, un poquito más de lo que al Estado de Israel le gustaría que tengan, ¿no? Vamos, que no vivan como animales humanos, que tengan educación, atención médica, alguna infraestructura, que les asistan en casos de emergencia, que los campamentos en los que vivan se parezcan algo menos al infierno, que la vida sea algo menos insoportable en general, estas cosillas. Desde que Israel empezó su operación de autodefensa, asesinó a al menos 150 trabajadores de esta agencia, pero su objetivo ulterior es que la agencia deje de existir directamente. Para que nos hagamos una idea, la acusación de supuestos vínculos de los empleados de UNRWA con Hamás se basa en las confesiones de prisioneros palestinos que Israel mantiene encarcelados. Múltiples organismos de los derechos humanos han denunciado a lo largo de años las condiciones en las que Israel mantiene a los presos palestinos. Además de que los detienen sin cargos ni juicio, los humillan, los torturan y en ocasiones los matan bajo custodia. Un prisionero golpeado, arrodillado, desnudo, con las manos atadas, obligado a cantar canciones israelíes mientras lo apalean, esos son testimonios reales recopilados por Amnistía Internacional, no es hipérbole. Un prisionero así va a confesar lo que uno quiera, es así. La tarea de los estados, de las instituciones internacionales, es garantizar una investigación independiente. Pero antes que nada, prefieren creer a un Estado que ha sido demandado ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Y a un Estado cuyos representantes han declarado en numerosas ocasiones que la Agencia para los Refugiados Palestinos es un problema que hay que resolver. Y no es que lo oculten demasiado. Escuchen las declaraciones de la exfuncionaria del Ministerio de Exteriores de Israel, Noga Arbel, en el Parlamento hace tan solo unas semanas. Es imposible ganar la guerra si no destruimos a UNRWA y esta destrucción debe comenzar de inmediato. No es relevante hablar del día después. Y el día que esperamos, debemos estar aquí para reconocer estas amenazas por completo. O perderemos la oportunidad, como ya se ha señalado aquí varias veces. Y en este contexto hay dos conjuntos de acciones con las que podemos avanzar hoy. Una es la actitud del Estado de Israel hacia UNRWA y los países que le donan, y la otra es la actitud hacia la población palestina a la que UNRWA sirve, a veces de forma semilegítima. Será imposible ganar la guerra si no destruimos a la UNRWA y esta destrucción debe comenzar inmediatamente. Esto es lo que dice textualmente y además traza toda una hoja de ruta. Uno de los pasos es revisar la relación de los países aliados de Israel que contribuyen a la agencia. Es decir, que el tema de la financiación estaba sobre la mesa, de hecho, hace semanas. Semanas, meses o años. La guerra de Israel contra la UNRWA es de tan larga trayectoria que no tiene que ver con Hamás ni con su ataque del 7 de octubre, como muchas de las cosas que están pasando últimamente. Tiene que ver con el derecho al retorno a sus hogares que la ONU les reconoce a todos los palestinos registrados por esa agencia. Estamos hablando de casi 6 millones de personas, 6 millones de palestinos con derecho a regresar a las tierras en las que Israel, por mandato de Dios, pretende construir un Estado judío étnicamente homogéneo y supremacista. De modo que una agencia que no para de registrar refugiados con derecho a retorno y encima les asiste, pues claro, termina siendo un problema. Tel Aviv busca desde hace tiempo que la ONU solo reconozca como refugiados a los palestinos supervivientes del Nakba de 1948. De ellos quedan menos de 500.000 de personas y cada vez quedarán menos porque se irán muriendo por cuestiones naturales.
A medio plazo llegará un momento en el que no quede ni uno y no habrá nadie con derecho a regresar. O si quedan 100.000, hasta se les podría permitir generosamente el regreso porque serán una minoría que no alterará la composición demográfica del Estado sionista. Entonces, una agencia que no solo ayuda a los palestinos a mantenerse a flote, sino que les reconoce sus derechos sobre esa tierra sagrada, pues ha sido una migraña constante. Hace 8 años, en 2016, el think tank derechista Coelet publicó un informe que señaló a la UNRWA como organización que incita el terrorismo y analizó las medidas legales que se podría tomar en su contra. Un año más tarde, en 2017, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, el sionista empedernido Avigdor Lieberman, pidió en una reunión con el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, que Washington dejase de contribuir a UNRWA por tratarse de una agencia que solo difama a Israel. En 2018, Benjamin Netanyahu se refirió a la Agencia para los Refugiados como un organismo que debe ser eliminado de la faz de la tierra porque perpetúa la narrativa del derecho de los palestinos al retorno. ¿Y cuál es la manera más rápida y eficiente de que el organismo sea eliminado de la faz de la tierra? Pues embarrando el tema del terrorismo, convertir a la UNRWA en un brazo más de Hamás, que es lo que están haciendo. Exactamente. Hace un mes, The Times of Israel publicó que Israel tiene un plan para expulsar a la UNRWA de Gaza. Citan un informe clasificado del Ministerio de Exteriores al que tuvo acceso el canal israelí Channel 12, que establece 3 etapas para la desaparición de la agencia. La primera sería vincularlos con Hamás, precisamente. La segunda consistiría en reducir las operaciones de la UNRWA en Gaza, mientras se busca un organismo de asistencia distinto. Y la tercera etapa concluiría con la entrega completa de todas las funciones de la UNRWA a ese nuevo organismo que gobernaría Gaza después de la guerra. Estaríamos, por lo tanto, presenciando la puesta en marcha de la primera etapa, vincularlos con Hamás y hacer que les corten el flujo de financiación, a ver si así dejan de molestar y de recordarnos permanentemente que somos un Estado colonial y ocupante que no tiene ningún derecho a defenderse. Los países que se sumaron a ese castigo colectivo contra la UNRWA no hacen más que asistir a Israel en el cumplimiento de sus objetivos. Asistencia en masacres, porque Israel dispara y otros 11 países le dan balas. Normalmente de forma literal y en este caso de forma figurada. Gracias, compañera. La visión que tiene el mundo de cada niño palestino muerto es directamente proporcional a cómo el mundo verá a sus hijos en un futuro. Hoy nos acompaña en la base Olga Rodríguez. Olga, muchísimas gracias por atender a la base. Un placer. ¿Cómo valoras lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia? Bueno, es un dictamen histórico. Vemos que por primera vez un país aliado de Estados Unidos y el acuerdo de Estados Unidos va a ser investigado judicialmente por posibles actos de genocidio, además con una mayoría abrumadora en esta decisión. 15 de los 17 jueces de la Corte Internacional de Justicia han estado de acuerdo en que hay pruebas plausibles que invitan a investigar a Israel por actos de genocidio. No solo eso, establecen una serie de medidas cautelares, como habéis explicado antes, que son muy importantes. Exigen a Israel que proteja la vida de los palestinos, que también evite daños mentales y físicos a los palestinos, que asegure la entrada inmediata de toda la ayuda humanitaria necesaria y que al mismo tiempo impida y castigue la incitación de posibles declaraciones que inciten al genocidio. E invita a Israel, exige a Israel que dentro de un mes muestre cómo ha cumplido todo esto, por lo que de alguna manera deja la puerta abierta a demandar más de lo que ha demandado ahora, ¿no? Todo esto, en la práctica, para que pueda ser cumplido, exige un alto el fuego inmediato, porque para que pueda entrar ayuda humanitaria, toda la ayuda humanitaria necesaria, como bien indican todas las ONGs y agencias de Naciones Unidas que allí trabajan, sin un alto el fuego inmediato es prácticamente imposible lograr que la ayuda humanitaria pueda ser accesible a toda la población de Gaza, y al mismo tiempo proteger a la población de Gaza también exige en sí mismo un alto el fuego inmediato, evitar estas muertes. Pero es que además hay otra cuestión que es muy interesante, porque es una llamada de atención también a todos los países que están apoyando
a Israel, enviando armamento o ofreciendo cobertura diplomática a Israel. Lamentablemente hemos visto cómo ha habido una contraofensiva inmediata, una reacción inmediata por parte de algunos aliados de Israel y del propio Israel, que al día siguiente ya estaba bombardeando nuevamente contra población en Gaza, y al mismo tiempo tanto Estados Unidos como otros 6 países occidentales lanzando esta ofensiva contra una agencia de Naciones Unidas en Gaza que puede tener consecuencias catastróficas. Sin duda es algo muy importante y es algo que puede abrir, y que de hecho abre una avenida a la política. Tras la ley y tras la aplicación del derecho internacional, viene la posibilidad de actuar desde el punto de vista político para empujar y lograr que estas órdenes del máximo Tribunal de Naciones Unidas sean cumplidas. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás? En tu último artículo en el diario.es mencionas que la resolución de la Corte Internacional de Justicia hace referencia a un concepto que creo que es muy importante que se explique, el de complicidad con el genocidio. ¿Puedes comentarnos a qué se refiere y qué repercusiones puede tener a nivel internacional? Sí, decía el otro día la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, algo interesante, ¿no? En el sentido de que de este concepto de complicidad. Y también lo mencionaba Luis Moreno Ocampo, que es el exfiscal del Tribunal Internacional Penal Internacional, exfiscal y fundador. Recordaba cómo el artículo 3 de la Convención sobre Genocidio habla de este concepto de complicidad. Y decía textualmente Moreno Ocampo: ese es el límite que la Corte Internacional de Justicia impone a Estados Unidos. Apoyar el desplazamiento y la hambruna de los palestinos en Gaza puede ser complicidad de genocidio. Y en este sentido también se han expresado otros juristas expertos en derecho internacional, como el abogado estadounidense y profesor de derecho internacional Francis Boyle, que, por cierto, fue el primero en ganar un caso de protección de genocidio ante un tribunal internacional en la cuestión de Bosnia. Bueno, pues bien, Boyle considera que los países que apoyan a Israel con envío de armamento pueden estar incitando y ayudando al genocidio contra los palestinos en violación del artículo 13 de la Convención sobre el Genocidio, que penaliza la complicidad. Si a esto se suma ahora la suspensión de fondos a UNRWA por parte de varios países, entre ellos Estados Unidos, Boyle dice que esto además sería una violación directa del artículo 2C de la Convención de Genocidio, que señala y que hace referencia a infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial. Por lo tanto, en estas 4 semanas que la Corte Internacional de Justicia da a Israel para que pueda cumplir estas medidas y pueda aprobar una serie de cosas, también estará puesta la lupa en los movimientos que puedan hacer los aliados de Israel. Esto, en la práctica, supone que a partir de este momento todos los países del mundo, y no solo los países, sino también instituciones como pueden ser universidades o empresas, tienen que vigilar muy mucho sus relaciones con Israel para evitar que puedan ser considerados cómplices de estos posibles actos genocidas que están investigados en estos momentos por el máximo Tribunal de Naciones Unidas. Buenas tardes, Olga, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Llevamos aquí ya meses, desde octubre, analizando la propaganda, ¿no? Los discursos que hay en los medios de comunicación sobre lo que sucede en Palestina. Hoy veíamos como algunos de los medios que más han seguido esa propaganda hoy están más bien callados. Te quería preguntar si crees que estamos viendo una derrota para Israel en el terreno del relato y de lo que se dice en los medios de comunicación, digamos, desde octubre, desde los primeros compases hasta hoy. Estamos viendo que cada día más se pronuncia la palabra genocidio, también en algunos medios de comunicación y en esferas públicas, y vemos que ya nadie puede cuestionar a quienes alertan del riesgo de un genocidio en curso en Gaza y de la necesidad de evitarlo, porque esto es lo que ha establecido, de hecho, la Corte Internacional de Justicia. Esto en sí mismo es algo que daña de pleno al relato de Israel. Debemos darnos cuenta que Israel aseguraba que no había caso,
la Corte Internacional de Justicia ha establecido que sí hay caso y que de hecho va a investigarlo. O sea, que sí es necesario investigar la posibilidad de que Israel esté cometiendo actos de genocidio. Al mismo tiempo, también daña al relato de Estados Unidos o de Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos consideró y denominó como infundadas esta denuncia por parte de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, y el gobierno británico lo denominó una tontería. Bueno, pues 15 de los 17 jueces de la Corte Internacional de Justicia han dicho lo contrario. Por lo tanto, es sin duda un golpe la línea de flotación del relato israelí de aliados como Estados Unidos y como Reino Unido. Ahora va a ser muy importante también ver qué tipo de medidas se llevan a cabo en el seno de Naciones Unidas. A petición de Argelia, este miércoles va a haber un debate en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la orden de la Corte Internacional de Justicia. Veremos cómo reacciona Estados Unidos ante ello. Y tras ello, la Asamblea General de Naciones Unidas puede decidir adoptar una serie de decisiones. Como han indicado juristas expertos en la materia, podría, por ejemplo, decidir la Asamblea General de Naciones Unidas suspender a Israel de sus actividades en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, como se hizo en el pasado con la Sudáfrica del apartheid o con Yugoslavia, ¿no? Tendría capacidad para invitar a los Estados miembros a endurecer relaciones con Israel o a imponer sanciones. También podría proponer la creación de un tribunal ad hoc para investigar a los máximos altos funcionarios del gobierno israelí, y también podría determinar la aceptación de Palestina como Estado miembro de pleno derecho. Ahora está como Estado observador. Es decir, hay un margen de maniobra en el seno de Naciones Unidas para poder actuar. Hemos visto como en el pasado, mientras que el Consejo General de Naciones Unidas se encontraba con el veto de Estados Unidos, en la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque sus decisiones no son vinculantes, solo orientativas, pero veíamos una y otra vez una abrumadora mayoría votando cuestiones como un alto el fuego inmediato o como el derecho de Palestina a la autodeterminación. Buenas tardes, Olga. Muchas gracias por estar aquí. El hecho de que Estados Unidos y algunos países aliados decidan congelar los fondos para la Agencia para los Refugiados de la ONU, ¿qué repercusiones, qué implicaciones va a tener en el día a día de los palestinos en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Siria? ¿Qué consecuencias va a tener para ellos esto? Para empezar, tendría una consecuencia que iría en sentido contrario a lo ordenado por la Corte Internacional de Justicia, que es garantizar la entrada inmediata de toda la ayuda humanitaria necesaria para impedir que siga ocurriendo y que se siga extendiendo las enfermedades, la hambruna y todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza. El propio comisionado general de la UNRWA advertía ayer de que tras la suspensión de fondos por estos países encabezados por Estados Unidos, hay un riesgo serio de colapso inmediato que podría ya notarse en este mes de febrero, que está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, vemos cómo hasta ahora ha habido una masacre y una matanza con ataques indiscriminados continuados, ataques a la infraestructura civil de Gaza, a escuelas, a hospitales, a periodistas. Y ahora vemos cómo hay un paso más en este proceso en el que se intenta dañar la base de la ayuda humanitaria para la población civil en Gaza, un lugar donde hay 13.000 trabajadores de la UNRWA que sostienen a la población en estos momentos. Teniendo en cuenta todos los planes que una y otra vez ha barajado y se ha planteado el gobierno israelí, que algunos de ellos han sido hechos públicos, de voluntad de desplazamiento forzado mayor de la población fuera de Gaza, al Sinaí egipcio, por ejemplo, esto sin duda sería un empujón más para que esto fuera posible. Por eso hay juristas internacionales que están alertando de que esto en sí mismo podría ser algo que supondría una violación de la Convención sobre Genocidio. Evidentemente,
es una ofensiva y una respuesta a esta orden histórica por parte de la Corte Internacional de Justicia y podría conducir a un desmantelamiento progresivo de la UNRWA, que a su vez podría conducir a cuestionamientos mayores de los ya existentes a Naciones Unidas. Hay que recordar que desde el 7 de octubre hasta hoy, desde Naciones Unidas se ha intentado proteger los derechos humanos de la población palestina, se han emitido declaraciones públicas una y otra vez en ese sentido y ante ello Israel una y otra vez ha respondido con ataques a Naciones Unidas, con críticas a Naciones Unidas, declarándola incluso non grata y con decisiones como no renovar el visado de altos representantes de Naciones Unidas en los territorios ocupados palestinos, etcétera, etcétera. Este es el pulso que se está jugando en estos momentos y es un pulso que no solo afecta a la población palestina, sino que nos afecta a todos, porque como logren desenrollar este andamiaje frágil, pero es el único que tenemos en defensa del derecho internacional y de los derechos humanos, esto se puede ir de las manos y quedarnos sin base alguna. Y por lo tanto sería un paso gigantesco para la impunidad ya existente que afectaría a toda la población mundial. Muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Hasta pronto. Llegamos al final del programa, os vamos a dejar con un temazo de Bob Marley, Survival, parte de un disco que fue censurado, de hecho, por el gobierno del apartheid en Sudáfrica. Quiere ser un homenaje a los sudafricanos que lucharon contra el apartheid y que hoy están ayudando a luchar por la dignidad de Palestina. Hasta mañana.